de energía, más del 90% de nuestra energía es renovable, amigable con el medio ambiente, porque es de origen hidráulico. Antes eso no llegaba ni al 45%. Pero aquí se verifica la crisis. Esto es gravísimo, ¿no? Eso significa que en el año 2016 teníamos el 64% de las exportaciones del año 2014. Y América Latina, pues les insisto, dejó de crecer. Los resultados son dispares. Hay países que lo hicieron mejor, otros peor. Siempre ponen como ejemplo, para decir que fracasó el socialismo, a Venezuela, a Brasil, pero no hablan nada de Bolivia, que tiene los mejores indicadores macroeconómicos, nunca decreció Bolivia. Uruguay, que es el país más desarrollado y tiene un gobierno de izquierda. Y no hablan de Haití, que es de los países más pobres del mundo, no solo de América Latina, y siempre ha sido capitalista, ¿no? También manipular la información. En el caso ecuatoriano, a esto le llamamos la tormenta perfecta, y vamos a ver por qué. Que es desplome de las exportaciones, junto con una importante apreciación del dólar a la moneda de curso legal. Los choques externos negativos recibidos durante los años 2015 y 2016 no tienen parangón en la historia contemporánea ecuatoriana. Nunca se ha visto algo así. Todo en conjunto, nunca. Créanme que ya dentro de los problemas nos reíamos con el equipo económico. En 2015 decíamos, nos sucedió esto es real. En 2015 reunidos, ya desplome el precio del petróleo, problemas por todos lados. Solo falta que erupcione un volcán. A las 2 semanas entró de erupción el Cotopaxi. Ya no digamos nada, hermano. Ya. Bueno, por primera vez en los últimos 30 años tuvimos 2 años seguidos de crecimiento en exportaciones. Perdimos 10% del PIB en exportaciones. En el 2016 la exportación era 64% en 2014. Y en el primer trimestre del 2016, el precio del petróleo pasó la mítica barrera, el mítico piso del $20 el barril. Conmigo, Ecuador entró a la OPEP nuevamente en 2007. Eso permite tener información. Todos los escenarios que se hacían en OPEP era de $20 para arriba. No se pensaba que el petróleo podía bajar de $20. Nosotros tuvimos un momento de $17 el barril del petróleo ecuatoriano. No alcanzaba ni para cubrir los costos de producción. Esos son problemas. No los que tiene ahora el gobierno con $65 el barril. Eso es ineptitud. Estos son problemas. Lo otro se llama ineptitud. Yo hubiera querido tener $65 el barril. Y mientras tanto, los que saben economía tienen un problema externo. La moneda tiene que depreciarse. Pues resulta que como nosotros importamos la política económica de Estados Unidos y tiene ciclos exactamente opuestos a los nuestros, cuando está alto el precio del petróleo va mal a Estados Unidos y nos va bien a nosotros, y viceversa, se apreció el dólar, y se apreció fuertemente, 30% con respecto al euro. Y los países vecinos no siempre están solidarios, aunque yo quiero mucho a Colombia, hay colombianos aquí. Pese a esto, sigo queriendo mucho a Colombia. Nos llegaron a depreciar el peso colombiano más del 70% en un momento dado, y no tenía cómo responder. Y la gente viajaba de mi ciudad, Guayaquil, 8 horas hasta la frontera para comprar todo en la frontera, porque pulverizaron pues, los precios colombianos con una devaluación de más del 70%. Todos esos problemas tuvimos que enfrentar, ¿no? Desplome exportaciones, que crea déficit en cuenta corriente, y en lugar de depreciarse la moneda, se aprecia, eso tritura la economía. Las pérdidas netas fiscales, el ingreso petrolero es del Estado. No es su principal fuente, ahorita son los impuestos que explicamos, recaudación de impuestos. Pero fueron una serie de pérdidas, exportaciones petroleras en primer lugar. Perdimos 7.800 millones del 2014 al 2016. Por efecto de la recaudación, de la recesión, se recauda menos impuestos, perdimos cerca de 1.000 millones, 955. Por estos tratados de protección recíproca de inversiones, ese es el capital internacional, sin alma, sin patria, nos pusieron demandas totalmente espurias, no tenían razón, pero perdemos todo, ¿no? Y tuvimos que pagar en 6 meses, en los 6 meses más difíciles del 2016, 1.100 millones a Occidental y a Chevron, que tendrían que pagarlo ahí, sobre todo Chevron, por la destrucción que hizo en la Amazonía. Y por primera vez en historia, que somos exportadores de petróleo, 40 años exportadores de petróleo, no recibimos plata en las petroleras públicas. Tuvimos que darle 1.600 millones de dólares para que no quiebren como estaban quebrando todas las petroleras. Tuvimos pérdidas netas de casi 12% de ingreso fiscal neto, 12% del PIB. Esto es lo que enfrentamos. ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, las políticas heterodoxas aplicadas, ¿ya? A ver, me estoy saltando acá, me perdí. Ya. Como si esto fuera poco, queridos jóvenes, les insisto, las pérdidas de los juicios contra Occidental y Chevron fueron los 6 primeros meses del 2016. Abril del 2016 tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter. Poco faltó para que me echen también la culpa es de Correa, no el terremoto y las malas políticas económicas. Pero con eso perdimos más de 3 puntos del PIB. Nos hizo decrecer 0.7%.
Sume ese creciente 0.7%, más este creciente 1.1, que es plata que se va afuera. Lo que pagamos a Occidental y Chevron le da 1.8 del PIB. Sin eso, crecíamos el 2016. ¿Se acuerdan que decrecimos 1.6? Sin estos contingentes, crecíamos. Pero en todo caso, por ejemplo, el terremoto nos hizo perder decenas de miles de viviendas. La gente estaba en carpas. Teníamos que darles casas. Nos propusimos que al final del gobierno no haya una sola persona bajo carpa y lo cumplimos. Hice una ley especial, aumenté 2 puntos del IVA, que es del 12% al 14%, y dicen que los impuestos en Latinoamérica son muy altos. ¿Cuántos aquí en España? 22. Pero las élites le hacen creer a los pobres, y los pobres se convencen de que los impuestos son muy altos, ¿no? Tuve que subir 2 puntos un año el IVA, pero eso nos daba 1.400 millones en un año, y las pérdidas eran más de 3.000 millones, tenemos la gente sin casa. Entonces gastamos mucho más de lo que recaudamos, eso aumenta déficit fiscal, tienes que financiar, aumenta deuda. Y la crítica es por qué aumentó el déficit. O sea, quieren enfrentar un terremoto de 8 en escala Richter. El terremoto, 4.000 réplicas, una docena de ellas de más de 6 en escala Richter. La ciudad italiana Amatrice, ¿verdad, no? Se destruyó en agosto del 2016 por un terremoto de 6.1. Nosotros tuvimos 10 de esa réplica. Y aumentaron las pérdidas. Pero querían que superemos todo eso sin aumentar déficit y sin aumentar deuda. Y eso le hacen creer a la gente. Y le dicen, ahí están los indicadores de Correa, terriblemente mal manejada la economía. O sea, la democracia es un sistema que funciona cuando tenemos gente informada y formada. Cuando no se tiene información, y la información viene de los medios de comunicación, y no se tiene formación adecuada, puede ser un desastre, porque se manipula a la gente, ¿no? Es lo que llamaba Gramsci también la cultura hegemónica. Los medios transmiten a las mayorías, a los pobres, lo que es funcional a las élites. Le hacen buscar lo que conviene a las élites, no lo que conviene a la gran mayoría. Por ejemplo, demasiados impuestos. Bueno, pero en todo caso, pese a todos estos eventos negativos, ¿no? Retomamos el crecimiento en un tiempo récord. Ya el último trimestre del 2016 empezamos a crecer con respecto al mismo trimestre anterior. Todos los 4 trimestres del 2017 crecimos, y el 2017 hemos crecido 3%, el doble del promedio latinoamericano. Obviamente, fruto de cómo manejamos esta coyuntura tan difícil. Por la tercera parte de esto nos hicieron quebrar en el 99 y con moneda nacional. Entonces, superamos con el menor costo y, como veremos, sin aumentar pobreza ni desigualdad. Eso es inédito en América Latina. Cada vez que hay una dificultad en América Latina, lo primero es clavarle, llamamos allá, el paquetazo a los más pobres. Aumenta desigualdad, aumenta pobreza. Aquí no aumentó pobreza ni desigualdad y se lo voy a demostrar. Pero antes un paréntesis. Aquí está lo que creció la economía ecuatoriana en la década de la Revolución Ciudadana, socialismo del siglo XXI. Esto es en dólares, una razonable aproximación. Son variables corrientes, pero en dólares, moneda dura. En época neoliberal creció 85%. En la época socialista, 108%. Es decir, duplicamos el tamaño de la economía. Pero lo más interesante, esto es economía política. No todo crecimiento es bueno. Ustedes pueden tener crecimiento empobrecedor. Pueden tener crecimiento sin empleo. Pueden tener crecimiento en base a recursos naturales que las transnacionales se llevan fuera del país. Las cifras macroeconómicas pueden ser muy engañosas, no son buenas proxies de bienestar. Esto sí es una buena proxy de bienestar. Esto es cómo creció el ingreso por decil de población. Y en la época neoliberal, los más ricos vieron duplicar su ingreso. Los más pobres mejoraron, pero solo 20%. Nosotros crecimos más, pero los que más ganaron fueron los más pobres. Ellos son los que crecieron el 112%. Y los ricos también ganaron, pero solo crecieron 40%. Eso implica una gran mejora de la distribución del ingreso. O sea, el crecimiento nuestro fue de alta calidad. Por eso la pobreza también disminuyó muchísimo. Esta es la pobreza por consumo, que es una próxima mejor que la pobreza por ingresos. Y lo más importante, ¿no? El coeficiente Gini, somos los campeones latinoamericanos en reducción de desigualdad. Estos son factores estructurales importantes. Significa que paguen mejores salarios a trabajadores, que paguen impuestos, que afilien a la seguridad social. Y son cosas que implican grandes resistencias, ¿no? Los evasores que nunca han pagado nada, pues son capaces de asesinar, meterle un balazo al presidente de la República que ose cobrarle los impuestos. Eso no más que triplicamos la recaudación de impuestos. Y eso produjo que se desplome el coeficiente Gini, el principal indicador de desigualdad. Mientras más cercano a uno, más desigual. Para graficarle, si hay 100 panes y una persona se come los 100 panes, es 1. Si hay 100 panes y 100 personas y cada persona come un pan, es 0. Mientras más cercano a 0, más igualdad. España va a estar por 0.3, 0.33, por ahí, ¿no? Los países más equitativos están por 0.25. Esto es muy duro de cambiar. Responde de estructuras centenarias.
Pues nosotros cambiamos fuertemente, estamos por arriba del promedio latinoamericano, estamos ahora por debajo, pasamos de ser de los 3 países más desiguales de Sudamérica a ser de los 3 países menos desiguales, porque todavía no podemos llamar un país igualitario a Ecuador. Y esto es lo más interesante, pese a todo lo que les dije, todo lo que nos pasó, terremoto, desplome de las exportaciones, litigios internacionales, logramos superar la tormenta perfecta en tiempo récord, con mínimo costo y sin aumentar pobreza. Este es el concepto más completo de pobreza, solo tenemos la serie del 2010, ¿no? De hecho, la pobreza multidimensional, que implica acceso a salud, educación, agua potable, siguió disminuyendo y el coeficiente de Gini siguió estable, no aumentó desigualdad. Estas son grandes ligas en América Latina, para los que, latinoamericanistas, para los que conocen la realidad de América Latina. Las políticas heterodoxas demostraron ser mejores, tanto en expansión cuanto en recesión. Pero ¿cuál es el problema? Que para la gente común le importa un rayo, pues, que el precio del petróleo, que el litigio con Oxy. El padre de familia solo ve que su hijo recién graduado no encuentra trabajo, aunque no nos aumentó mucho la tasa de desempleo. La tasa de desempleo hacía un escándalo y era 5.6 en su peor momento. Tenemos la tasa de desempleo más baja de Latinoamérica. Claro, ya se esconde el desempleo con el subempleo, pero eso pasa en todos los países latinoamericanos. Por eso es una buena comparación la tasa de desempleo. No es una buena comparación con Europa, pero sí en la región latinoamericana, y teníamos la tasa de desempleo más baja de Latinoamérica y más baja de la historia. Pero como nos subió un punto, todos los días eran las malas políticas económicas, aumentar el desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, para la gente común, lo que ve es que su hijo recién graduado no encuentra empleo, que mi esposa tiene la tienda a la esquina y vende menos, y aprovechan ese descontento, ¿no? Ellos solo sienten que en los últimos años su negocio vende menos, es más fácil, más difícil para sus hijos encontrar trabajo, ya no se incrementan sus ingresos al ritmo de antes, y esto le explota muy bien una prensa especialista no en informar sino en manipular. Y una recesión continental, y en el caso ecuatoriano sin tipo de cambio, la asociaron a las políticas económicas, no las estructuras de nuestra economía. O también dicen, ¿por qué no cambiaron la estructura? Porque somos dirigentes políticos, no somos magos. Es ser ignorante en teoría del desarrollo, en historia del desarrollo. Los procesos más rápidos de desarrollo han tomado 30 años, y sin democracia, como Singapur, Corea del Sur, Taiwán. En 10 años se avanzó muchísimo, pero no se puede hacer todo. Ese es otro tratamiento diferente, ¿no? Al gobierno de derecha le reclamaban, oiga, ¿por qué no hicieron algo? A nosotros reclaman, oiga, ¿por qué no hicimos todo? Es imposible hacer todo en apenas 10 años y con las restricciones que enfrentamos, ¿no? Bueno, entonces, créanme que si uno ha hecho toda la vida es tener las manos limpias, ¿no? Yo le contaba al rector, porque lo han llamado a decir, ¿cómo es que invita al corrupto de Correa, ¿no? Es decir, esta gente es tan insensata, tiene tanta pequeñez humana que nos odia no por ser corruptos, sino que tenemos que ser corruptos porque nos odian, ¿no? Entonces, como nos odian, tenemos que ser corruptos. Y le contaba que antes de mi gobierno no había normativa para los regalos presidenciales. Y yo recibí $2.400.000 en regalos presidenciales. Espada del rey de Arabia con incrustaciones de zafiro. Mi esposa recibió un juego de esmeralda. En mi última visita a Arabia Saudita, los árabes son especialistas. Todo un juego, pero dentro del juego un reloj Rolex de oro blanco incrustado en diamante, valorado en $250.000. Todo quedó propiedad del pueblo ecuatoriano, porque yo saqué un decreto diciendo que todas esas cosas que yo recibía como presidente de la República eran propiedad del pueblo. Pero pude salir millonario legalmente, no legítimamente, pero legalmente pude salir millonario. Y que ahora los que han saqueado nuestra república, los ladrones de siempre, me dan unas clases de moral y buenas costumbres realmente indignas, y juegan con esto. El tema de la corrupción se ha convertido en eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacionales populares en nuestra América. El caso emblemático es Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que le imputaban. En Ecuador se está siguiendo exactamente el mismo libreto con el vicepresidente Jorge Glass. No le han descubierto 20 centavos. Lo acaba de decir la comisión, vamos a buscar la ruta del dinero. Pero si se da la prueba, pues para condenar a alguien de corrupto. Si no, ¿dónde está la corrupción? Pues si no está enriquecido. No la tienen. Y condenan a la gente, le cortan la libertad. Por supuesto, la gente de izquierda. Créanme, acaban de sacarle orden de prisión al gerente de Yacha, la universidad, por 5 edificios que tuvieron falla constructiva. Y eso te saca la prensa y te hace ver que todo ha sido mal construido. Son 5 edificios 52, pero no hablan de los 47 bien construidos. Es que el problema es cuando hay mala construcción, sí, pero tienes que contextualizar pues la noticia. Y no dicen que lo que construyeron esos edificios fue el cuerpo ingeniero del ejército. Y le sacan orden de prisión a un joven de 37 años. ¿Ya? O sea, están arruinando la vida, porque están judicializando la política.
Hace 3 días, 4 días, vimos al candidato más popular de Brasil para el puesto de presidente, el expresidente y querido amigo Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por cargos falsos de corrupción por un juez que ejerció su poder para impedir el regreso político de Lula. No se imaginan cómo se burla el juez Moro de Lula. Lula le falta un dedo, lo perdió, él era tornero. Usted le puso 9 años y medio, burlándose que tiene 9 dedos y medio. Le llama a Lula el 9 dedos. Es el juez que juzga a Lula. Como Mark Weisberg escribió en el New York Times el 23 de enero de 2018, las pruebas contra Lula da Silva están muy por debajo de las normas que se tomarían seriamente en, por ejemplo, el sistema judicial de los Estados Unidos. Aquí en España Lula es imposible que esté encarcelado, tampoco Borges. No hay pruebas, es solo el testimonio de un corrupto al cual se le ofreció reducir la pena si delataba. ¿Se imaginan? Eso no es suficiente. Ese testimonio del corrupto tiene que ver dónde está la plata, comprobar el hecho. No hay nada. Esto es una repetición de lo que vimos hace unos meses en Ecuador, donde el vicepresidente Jorge Glass fue arrestado y encarcelado por cargos igualmente infundados de corrupción. Ecuador está retrocediendo en democracia, en derechos humanos y en el Estado de Derecho. Al igual que el presidente Lula, el vicepresidente Glass fue encarcelado por crímenes sin pruebas en su contra. En esta estrategia de lawfare se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Caso de Brecht. Ocurrió en 12 países, pero es la operación más sofisticada de la historia, aparentemente. Todo un departamento de operaciones especiales para sobornar en cuentas secretas en paraísos fiscales como Andorra, que en Europa, ¿no? Pero somos todos cómplices. Y hacen de eso un escándalo y todos somos, porque hay un corrupto, todos somos corruptos. Luego viene un bombardeo mediático que aniquila el apoyo que pueda tener la víctima escogida, como le hicieron a Dilma. Y finalmente el ser culpable o inocente será un detalle relevante para jueces presionados política y mediáticamente, que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria fue establecida por los medios y la opinión pública, entre comillas. Nunca me gustó victimizarme, queridos jóvenes, y yo sé lo que enfrentaba queriendo cambiar a mi patria. Pero este ejemplo es ilustrativo. A mí me acaban de sacar hace 2 días responsabilidades penales. ¿Saben por qué? Por decir que se aplique la metodología del Fondo Monetario para el cálculo de deuda, en función de una ley que nosotros mismos hicimos. Aquí está la ley. Del Código de Planificación y de Finanzas Públicas del Ecuador, expedido en el 2010, mi gobierno, ordenando las finanzas públicas, y para evitar la crisis del 99 poniendo como requisito, artículo 124, límite al endeudamiento público. El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades públicas, saldo de la deuda pública, realizado por el conjunto de entidades públicas, organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. Pueden seguir leyendo y verán que por ningún lado se define saldo. ¿Cómo se mide el saldo? Para eso están los reglamentos. Eso es lo que dice por medio de decreto ejecutivo. Esto salió muy pequeño, bueno, aquí sí se ve. Es el artículo 4. Dice, en el artículo 135, a continuación de la frase Producto Interno Bruto del PIB, reemplaces el signo gramatical con el signo gramatical coma y agrese a continuación el siguiente texto. Para lo cual el cálculo respectivo se lo efectuará sobre la base de los estados consolidados de deuda pública correspondiente a cada ejercicio fiscal, de conformidad con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que establece el manual, el decreto, que sigamos el manual. ¿Y por qué? Esta es la forma técnica. Porque sector público es gobierno y seguridad social, por ejemplo. Ustedes quieren ver la sostenibilidad de la deuda, es lo que el sector público debe del sector privado al sector externo, no lo que se ve entre ellos. Si no se pueden dar distorsiones, como por ejemplo, yo le presto 1.000 millones al IES y el IES me compra 1.000 millones en bonos. Si sumo, independientemente, sin consolidar las deudas, 1.000 millones gobierno de deuda en bonos al IES y 1.000 millones del IES en plata al gobierno, 2.000 millones debe el sector público, y en verdad debe ser. Si ustedes quieren ver la capacidad de pago de una familia, no tienen que contabilizar cuánto le debe Juanito a su hermana Sarita. Tienen que ver cuánto debe papá, mamá, los hijos al vecino, al banco, al del frente, etc. Se consolida la deuda, pero es elemental. Esto es lo que utilizan todos los estudios, ahora se lo voy a demostrar, ¿no? Bueno, por esto me están haciendo un juicio penal, porque quieren encarcelarme, porque con la consulta popular que hicieron, si tengo una condena, ya me inhabilitaron para presentarme nuevamente candidato a presidencia, porque saben que les ganamos de una sola vuelta. Ahora quieren inhabilitarme hasta para ser concejal, ¿no? Para todo. Con el método de consolidación de deuda, ustedes ven que en el año 2016 acabamos con 27.2 y entregué el gobierno incluso con menos, 26.3, y se ha endeudado el nuevo gobierno, pero todavía está por debajo del límite de deuda establecido en la ley, que incluso si se hubiera pasado no es penal,
Penales que se han desviado los fondos públicos, no es que se cumple una norma administrativa, por el amor de Dios. Bueno, el Contralor dice que el decreto es ilegal y él no puede decir eso, lo tiene que decir un juzgado contencioso administrativo o la Corte Constitucional. Es un desastre lo que está pasando en Ecuador y nadie dice nada, porque es contracorreo. Si yo le hubiera hecho esto a un oponente, ya estaría invadido Ecuador, ya estaría destituido mi gobierno. Y aquí está la deuda consolidada, incluso con la deuda, perdón, agregada, el ejemplo que les di, que permite distorsiones. Bueno, el gran incumplimiento sería, esto está en mayo del 2017, 42%, 2 puntos del PIB. Que además, cuando ustedes se endeudan en ese momento, no saben si van a sobrepasar el límite o no, porque todavía pues no tienen la medición final del PIB. ¿Se dan cuenta? Esto solo se puede saber después, ya cuando se tiene establecida la tasa de crecimiento, el 2017 fue 3%. Ah, se pasaron. Por esto tenemos juicios penales. Por si acaso, aquí está el informe del Fondo Monetario, este está el 2015. Ecuador, mientras más alejado del centro, significa país con menos endeudamiento, mientras más color verde, menos endeudamiento total, menos endeudamiento per cápita, etc. Ecuador, de los menores con todo, total, per cápita, y esta es la realidad. Fondo Monetario, Banco Mundial. El principal informe fiscal de la región se llama Panorama Fiscal de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de Naciones Unidas, ¿no? Ya está el 2018, le saco el 2017 porque hasta mi gobierno. Ecuador por debajo del promedio latinoamericano y la cifra que es la que nosotros dimos, ¿no? Al final del año acabamos con 26, seguramente ellos hicieron este informe un poquito antes, estamos en 24, pero demuestra que nosotros estamos viviendo bien la deuda. Esto dicen los informes internacionales. Pero no saben qué se inventan. No, el gobierno le va al 10, el gobierno no es el sector público, la deuda dice sector público. Quieren sumar todo lo que ve el gobierno y le pone, el gobierno asume deuda de los municipios, ahí sí cuentan los municipios, o sea, no hay por dónde. No, es que no contaron las preventas petroleras. Las preventas petroleras son operaciones comerciales, no financieras. Técnicamente una operación financiera mueve balance general. Presto 1.000 millones, tengo 1.000 millones en caja, préstamos 1.000 millones. Una operación comercial te mueve balance de pérdidas y ganancias. Ingresos por ventas 1.000 millones, ventas 1.000 millones. Es elemental. Ah, no, es que pagaron intereses y pagaron parte en efectivo. Bueno, suponiendo que contabilizamos mal, eso es penal. Esto es persecución política. No tiene nada de técnico ni legal, pero el mundo calla porque las víctimas somos gente de izquierda. No solo eso, les puedo demostrar cómo antes del informe de Contraloría, me olvidé de traerles eso, lo tenía pensado y me escapé, pero tengo el reporte, se filtró la estrategia de Coavisa para el OFRE. Antes de saber el informe salió el lunes, el viernes, ya tenían, hay que acusar de esto, 3 delitos: peculado, tráfico de influencia y delincuencia organizada. Invitamos a tal persona, y efectivamente se están inventando a esa persona. Nada es espontáneo, todo es estrategia. La noticia que sale, el entrevistador, la entrevista, para armar el muñeco, ¿no? Ha habido un mal manejo de la deuda y que la gente aplauda cuando metan preso a un inocente. Eso es lo que está pasando en América Latina. Parecería ser, queridos jóvenes, que algunas veces se tornan vigentes las palabras de Robespierre: aún no ha llegado el tiempo en que los hombres honrados puedan servir a la nación sin ser castigados. Nadie puede estar contra una lucha anticorrupción. Eso fue lo que hicimos en Ecuador durante 10 años, erradicando la corrupción institucionalizada. Pregúntenle a nuestro compañero. Llevaban a Ecuador, no lo saludaban así, lo saludaban así. De inmigración tenían que pagar, aduana tenían que pagar, registro civil tenían que pagar. Eso ya no existe. Miren cómo están asintiendo. Estamos hablando de corrupción transnacional, sofisticadísima. Hace poco aquí ocurrió el caso Siemens. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción. Y jamás la hemos tolerado. Pero también hay una gran hipocresía. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Prohíban por los paraísos fiscales, porque toda la corrupción se dio a través de esos paraísos fiscales. Ecuador ya los prohibió por si acaso. Hasta hace poco Alemania permitía descontar de impuestos los pagos ilegales en los países del tercer mundo. Tengamos coherencia. Además, tiene mucho componente ideológico esto, ¿no? Toda la corrupción se da en lo público, el Estado. 80% de la corrupción de Odebrecht es privada. Odebrecht es privado, porque era la más grande empresa transnacional de América Latina. La más grande empresa constructora de América Latina. Todo el mundo quería trabajar en Odebrecht. Organizaba concursos de periodismo. Era mecenas para los artistas. Cuando yo expulsé en el 2008 a Odebrecht, porque me construyó mal una represa, pagaron todo y volvieron en 2010. No se imagina cómo me insultaron los periodistas.
que no soy estadista, que soy un dictador, que me voy a llevar política, etc. Ahora todos somos cómplices de Odebrecht. Cuando hace pocos meses todo el mundo aplaudía a Odebrecht. Esa es la realidad. Y nos tratan de posicionar que el sector público, Odebrecht es privada. Los lobistas, los intermediarios, que sobornaron mandos medios del sector público ecuatoriano para cambiar las bases de los concursos beneficiarios de Odebrecht, ¿no? Son privados. Esos funcionarios de tercer nivel son públicos. Pero las demás empresas que competían no son tontas, pues se daban cuenta que cambiaban las bases. Les pasaba plata de Brecht. Esas empresas también son privadas, 80% privadas. No habían grandes cuadros de movimiento, Alianza País, pero se involucró el tío del vicepresidente y con eso lo metió al vicepresidente y ya todos somos corruptos. El más alto cuadro involucrado era el Contralor de la República, que no era de movimiento político, y era Contralor cuando yo llegué a la presidencia. Me ha hecho creer que todo el mundo se ha enriquecido, pero el primer paso es ver dónde está la plata, dónde está la riqueza, dónde están las cuentas. Y se condena a la gente sin eso. Y lo peor, está tan manipulada la gente que mucha gente aplaude. No todos, soy injusto. Si mañana fueron las elecciones, le volvemos lo arrasamos. Sí, pero hay mucho empoderamiento de ciertos sectores, con mucha prepotencia, ¿no? O sea, buscan que alguien nos pegue un tiro y pasen como grandes patriotas, ¿no? Porque se acabó la corrupción. Es increíble la responsabilidad de cierta prensa. En resumen, se busca destruir no solo el modelo, sino también los logros alcanzados por el progresismo y a sus dirigentes, sobre la base de amplificar y generalizar, sobre todo a través de los medios de comunicación, problemas prácticamente ineludibles del ejercicio de poder. Hoy, queridos jóvenes, en Latinoamérica se vive un periodo de retroceso. Ya no son los golpes militares, como en la década de los 70. Son suficientes sus medios de comunicación y una justicia sometida. En Ecuador, en 10 meses, se han robado inconstitucionalmente la vicepresidencia. Implantaron una consulta popular por primera vez sin dictamen constitucional porque era totalmente inconstitucional. La pregunta 2 es retroactiva, una ley retroactiva, 10 años para atrás, para inhabilitarme como candidato. Y la pregunta 3, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, precisamente por el caso de Brecht, diciendo que había elegido mal el Contralor. El Consejo de Participación en Ecuador es el que elige a las autoridades de control. Elige 150 autoridades. Pero hicieron un show diciendo que todas las autoridades estaban mal elegidas. Le hicieron votar al pueblo ecuatoriano para que el presidente pueda destituirlos, nombrar a dedo a sus delegados y que pueda destituir a las autoridades que han seleccionado, lo cual no es competencia constitucional del Consejo. Con eso, el Ejecutivo se apoderó de la Corte Constitucional, que es nombrada por el Consejo de Participación, del Consejo de Legislatura, del Consejo Nacional Electoral, de Fiscalías, de Superintendencia. Ya no hay división de poder en Ecuador. Y nadie dice nada, por el contrario, la prensa aplaude todas estas barbaridades. Se rompe la Constitución a cada instante. Se destituyó al presidente de la Asamblea por corrupto. Tienen que reemplazarlo a la vicepresidenta. Como no le gustaba la vicepresidenta, hicieron una nueva elección para quitarle el puesto. Y nadie dice nada. La izquierda también probablemente es víctima de su propio éxito. Le decía que 94 millones salieron de la pobreza. Solo en Brasil 38 millones. De esos 38 millones le estuvieron protegiendo a Dilma cuando era víctima de un golpe parlamentario, mediático y judicial. Muchas veces también ocurre el síndrome de Doña Florinda. ¿No? Si conocen ese fabuloso programa mexicano, ese genial Chespirito. Doña Florinda, ¿no? Ganó un poquito más que el resto, ya quiso diferenciarse, ya quiso ser aspirante a pelucona, parte de la élite. Y empezó a llamar al resto chusma, a engreír a su malcriado hijo Kiko, a maltratar al pobre obrero don Ramón, y a votar y simpatizar con el capitalista compasivo de don Barriga, ¿no? También tenemos el síndrome de Doña Florinda, fruto de nuestro propio éxito. Es una nueva clase media, o al menos clase no pobre, que necesita otro discurso. No solo sus aspiraciones son diferentes a las de los pobres, son antagónicas. ¿A mí qué me interesa la educación pública si puedo pagar una escuela privada? O hospitales públicos si ya puedo tener mi cama individual en una clínica privada. A mí me interesa el viaje a Nueva York. Eso es lo que le transmite la derecha, los medios de comunicación. Y además ya tienen acceso a la televisión con mayor facilidad, a los medios de comunicación, y son víctimas de esa desinformación. Por eso la pregunta, la izquierda siempre ha luchado contra corriente, menos en el mundo occidental. La pregunta es, ¿estaremos luchando contra la naturaleza humana? La gente sale de la pobreza, ya quieren parecerse a las élites y caen en los cantos de sirena de la derecha y sus medios de comunicación que nos ofrecen a todos una vida al estilo de New York, sabiendo que eso es imposible. Les insisto, la cultura hegemónica transmitida por los medios de comunicación. Jóvenes, nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas, como les decía hace un momento, porque los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso de comunicación y en el proceso electoral y democrático, que
los mismos partidos políticos, los mismos candidatos, etc. No importa lo que sea ordenado en las urnas, importa lo que aprueben o desaprueben sus titulares, los medios de comunicación. Se cerró la ventana de oportunidad y tuvimos inicio de siglo. La izquierda regional enfrenta los problemas de haber ejercido el poder frecuentemente de forma exitosa, pero desgastante. No se puede, es imposible gobernar contentando a todo el mundo. 10 años en el poder vas a encontrar cambio de ciclo económico, vas a encontrar casos de corrupción. El que le diga, en mi gobierno no va a haber corrupción es un completo mentiroso, o es parapsicólogo. En China hay pena de muerte por la corrupción y sigue habiendo corrupción. El Papa Francisco ha dicho que en el Vaticano ha encontrado corrupción. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. Y yo les puedo decir eso sí, con mucha, mirando a los ojos, con mucho orgullo, que no ha habido altos cuadros en mi gobierno. Jorge Glass es un preso político. Han sido mandos medios, gente que vino del sector privado, Carlos Pareja Yanuseli, el contralor que era de otro partido político, los que cayeron en la corrupción. Un Ramiro González, que fue 2 veces prefecto de Pichincha, que está fugado, y ahí nadie dice nada. Binomio del Honro el 2, etc. Los altos mandos de la Revolución Ciudadana, que nos revisen lo que le dé la gana. En todo caso, es imposible gobernar contentando a todo el mundo. En Ecuador, por darle la voz a los humildes, oportunidad a los pobres, derecho a los trabajadores, dignidad a nuestros campesinos, por arrancarles el poder a los que siempre habían usufructuado de él, la banca, los medios de comunicación, la partidocracia, como llamamos a los partidos políticos tradicionales, nos granjeamos poderosos enemigos y nos acusaron de polarizar el país. Haga justicia sin polarizar pues a las élites en Latinoamérica. Cóbrenle los 600 millones que los isaíes estafaron al pueblo ecuatoriano, incautando a 200 empresas para ver si le van a aplaudir los isaíes. Esa gente no la tiene jurada hasta el final de los días, ¿no? Olvidan que por la mitad de lo logrado, hace pocas décadas, hubiéramos tenido una guerra civil. Nosotros lo hicimos, cansándonos de ganar elecciones. Yo tuve 14 elecciones en 10 años de gobierno, las 14 ganadas por la Revolución Ciudadana, compañeros. Y siempre invictos aquí en Murcia, en Valencia, en Europa. Muchas gracias a nuestros compañeros migrantes. Yo hubiera querido ver a un Abraham Lincoln aboliendo la esclavitud con el aplauso de los esclavistas, ¿no? Como les decía, queridos jóvenes, este es un mensaje importante. La ética política exige hacer lo correcto. Si no, no aceptes el cargo. Una vez un mediocre que fugió de presidente de la República dijo: el principal deber del presidente es mantenerse en el cargo. Qué palabras tan repugnantes. Si van a calentar un puesto, no vayan. Vayan para hacer lo correcto, no para hacerlo más fácil. Pero de poco sirve esta ética política en regiones donde actuar con total falta de ética premia en lugar de castigar. Pero también el cierre de esa ventana de oportunidad que se abrió a inicio del siglo se da porque las burguesías se organizaron. La restauración conservadora dijeron basta, y los países hegemónicos, frente a un entorno internacional de escasez de recursos, volvieron a aplicar su poder de veto. ¿Cómo aplica el poder de veto Estados Unidos? Por ejemplo, manejando la OEA. Deja pasar cualquier cosa en Brasil y todos los días noticia de Venezuela. Hay un muerto en protesta en Venezuela, que es una tragedia. Ahí está dictadura. Con todo respeto, vean cuántos muertos hay en México, en Colombia, pero no son noticias. Una manipulación terrible. Y nuestras élites, ¿no? Les decía que nuestras élites pueden hasta apoyar a un gobierno que busca mejores escuelas para los hijos de su empleada doméstica, pero matarán a ese presidente si busca las mismas escuelas que sus hijos. Están de vuelta a lo que nos quebraron, sus mismos discursos, sus mismas recetas. Y aquí voy a seguir a un gran autor del Partido de los Trabajadores de Brasil, Walter Pumar, casi textualmente. Al contrario de lo que muchos creíamos, esto es una autocrítica muy fuerte. No fuimos muy lejos en la tarea de profundizar las condiciones de la integración regional, la soberanía nacional, la democratización política, la ampliación del bienestar social y el desarrollo económico, en la tarea de alterar los patrones estructurales de dependencia externa y concentración de la propiedad vigente en la región hace siglos. Una de las pruebas de esto, y eso me ha sorprendido también mucho, es la rapidez con que se está desmontando lo que hicieron los gobiernos progresistas y de izquierda en la región. Así que, si me preguntan, una de las cosas que más me sorprendió estos 11 meses de traición es lo fácil que desinstitucionalizaron el Estado de Derecho, lo fácil que sometieron a la justicia. Nosotros hicimos una reforma muy profunda. Yo ni conocía a los jueces, todo era por concurso de merecimiento. Eso es clave para el desarrollo, un sistema judicial independiente. Y dijimos, lo logramos, no le deben su puesto a nadie. Y ante la primera presión se vendieron los jueces. Sorprende la fragilidad del Estado de Derecho y de la independencia judicial. En Brasil, la mitad de Latinoamérica se perdió. Se perdió el poder popular por un golpe parlamentario. Hoy encierran al principal líder de izquierda de ese país para impedir que gane las elecciones. En Ecuador,
que no nos engañen, se perdió el poder popular por una inusitada traición, inédita en la historia ecuatoriana y probablemente latinoamericana. Traición que solo puede ser sostenida con la complicidad de la prensa mercantil. En Argentina se perdió democráticamente, entre comillas, porque el principal adversario fue el diario El Clarín, que concentra 80% de los medios de comunicación en Argentina. Pero parece ser que también se perdió el Estado de Derecho. Como ustedes verán, es clave en esto los medios de comunicación. No nos engañemos. Hay frases bonitas, lugares comunes, los medios de comunicación fundamentales para la democracia. Yo puedo suscribir eso. Los buenos medios de comunicación, la buena prensa es fundamental para la democracia, vital para la democracia. Pero la mala prensa es letal para esa misma democracia. Y tenemos que reaccionar como sociedades. La burguesía latinoamericana ha decidido destruir a los gobiernos progresistas y de izquierda, dejar atrás los procesos regionales de integración, reafirmar su condición de socia menor de las burguesías de países hegemónicos, motivo por el cual se acabó la estabilidad de la vía electoral, ya no les interesa, y se acabó la solidez de los gobiernos progresistas. Ahora no tienen escrúpulos, cualquier cosa es válida. Encarcelar, dar golpes, etc. Se trata, miren cómo en Honduras se impidió la victoria de un gobierno de izquierda. Se trata de una guerra de exterminio de la izquierda. Llámese PT en Brasil o, como ellos dicen, correísmo en Ecuador. Condenar y encarcelar al mayor número posible de sus líderes es lo que buscan, criminalizar la lucha social y estigmatizar el pensamiento de izquierda. Cuando yo estaba en la presidencia, en la época de oro, estaba Lula da Silva, estaba Pepe Mujica, lo llamaban a ellos la izquierda vegetariana, nosotros la izquierda carnívora, porque confrontábamos, Chávez, Evo, quien les hable. Miren cómo a la izquierda vegetariana también la están aniquilando, porque la burguesía no teme a la izquierda vegetariana o a la izquierda carnívora, teme a la verdadera izquierda, a la que hay igualdad, justicia, etc. Y eso no durará en aniquilar. Y algunas veces, queridos jóvenes, ¿no?, son aceptados cuando ellos son peligrosos. Pepe Mujica, que lo quiero muchísimo, ¿no? Entonces, ejemplo de estadista de izquierda vegetariana, a mi edad, o casi a mi edad, Pepe Mujica estaba pudriéndose en una sucia cárcel de la dictadura uruguaya y torturado todos los días. Prohibido olvidar, compañero. Como Nelson Mandela, cuando al final de su día era querido por todos, pasó 30 años preso y en la lista de terroristas con el partido Congreso Africano. Prohibido olvidar, no se me dejen engañar. ¿Cómo parar esto? Hasta que nuestro pueblo reaccione. Yo creo que es cuestión de tiempo que reaccione. El problema es dónde reacciona. Porque esta gente, su obsesión es destruirnos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el actual gobierno es destruirme a mí. Así le abra la vía a la derecha más reaccionaria. Podría ayudar la presión internacional, pero hay demasiada doble moral e hipocresía. Le insisto, si hubiera sucedido lo de Lula en Venezuela, ya lo hubieran invadido. Y ahora no dicen nada. Con toda esta experiencia, en el futuro no basta tener una política electoral exitosa. Cometimos el error en creer en la institucionalidad de la democracia burguesa. Es preciso tener otro tipo de estrategia política, acompañada de niveles de organización y movilización totalmente distintos a lo que tuvimos hasta hoy. Es fácil decirlo, es mucho más complicado hacerlo. Hay contradicciones también entre la izquierda. A esa izquierda del todo nada, que ha sido la mejor aliada de la derecha. Ganar elecciones, queridos jóvenes, en América Latina no es captar el poder. Quedan intactos los poderes económicos, mediáticos, sociales y hasta religiosos. En resumen, como manifiesta Pomar, la tempestad vino y cerró la ventana abierta al final de los años 90. La pregunta planteada a la izquierda ya no es cómo aprovechar bien la ventana que estaba abierta. La cuestión que ahora está planteada es cómo hacer para que la ventana se abra nuevamente. Muchísimas gracias.